Bueno, buenas tardes a todos. Este es el programa número 408 de la agencia de noticias Carilluga. Nos encontramos acá con el amigo Juan Manuel Garazalde en nuestro programa de video, que como hemos dicho varias veces, los programas pares son en video y los impares son por radio. Así que hoy nos toca el programa de video. Bueno, hemos tenido una semana sumamente agitada, con muchísimos problemas, que se enmarca perfectamente en nuestra diagnóstico de guerra de civilizaciones, por la cual nosotros queremos explicarlo, aunque sea brevemente, en especial a las personas que a lo mejor nos escuchan o por primera vez o nos han escuchado muy poco, que nosotros somos la única fuerza, podemos decirlo así con contundencia, propiamente de derecha, porque no tenemos absolutamente nada que ver con estos conglomerados ridículos como Milei, Macri o toda esta porquería que anda dando vueltas por allí, que no tiene absolutamente nada que ver con la derecha, porque nosotros consideramos que el problema principal de la humanidad es de un contexto mucho más vasto que el meramente político que vivimos en nuestros días, sino que es de carácter metafísico. Acá hay una guerra entre dos concepciones del mundo contrapuestas, antagónicas, ¿no? O sea, una es la concepción moderna, que es la que nosotros vivimos, pero vamos a ver en qué instancia estamos viviendo la cuestión moderna, y otra es la instancia tradicional, que nosotros representamos, la derecha contra la izquierda, tendríamos que decirlo así. La izquierda porque es la fuerza que se basa en lo siniestro, en lo mutable, en lo cambiante, en los fenómenos meramente vitales. En cambio, la fuerza de derecha, que representamos nosotros, tiene como meta y eje principal la trascendencia, lo que es más que vida. Bueno, estas fuerzas han colisionado a lo largo de toda la historia, desde la más remota antigüedad, en la época de los romanos, hasta que, bueno, sucedió este episodio nefasto que fue la Revolución Francesa, por la cual la izquierda o la modernidad tomó la posta, podríamos decir. ¿Y en qué consistió esto? En que se consideró, como decíamos hace un instante, todos los fenómenos vitales, existenciales, los numéricos, masivos, como lo esencial, lo que fundaba totalmente el accionar de las personas. Y la modernidad ha tenido dos etapas, que eso es lo que queremos explicar aquí para entender la instancia que estamos viviendo actualmente. O sea, la primera es la etapa propiamente dicha de la modernidad, y luego la que vivimos ahora, que es la etapa posmoderna. ¿Por qué se caracterizó la etapa de la modernidad? Se caracterizó por haber sustituido a las clases espirituales y políticas por las clases económicas. La Revolución Francesa fue la revolución de la burguesía, fue el tercer estado, como se suele decir. El primer estado fue el estado tradicional, el estado espiritual, que fue después suplantado, podríamos decir así, sustituido por el estado meramente político, desgajado del carisma espiritual, que fue el estado absolutista, monárquico, el que fue desplazado por la Revolución Francesa. Luego viene el tercer estado, que es el estado de la burguesía, y luego tenemos el cuarto estado, que es el estado del proletariado, inaugurado con la Revolución Comunista Rusa. Bueno, ¿se terminó la historia con esto? No, de ninguna manera se terminó. Y lo que sucedió es que después vino otra instancia posterior, mucho más nefasta, que es la que vivimos actualmente, que es la era, lo hemos explicado en un libro, la era del paria, la era del quinto estado, en donde ya no gobiernan las clases sociales, gobiernan los delincuentes, los sin casta. Es la etapa que vivimos actualmente, porque estamos gobernados por delincuentes, hay que decirlo así con claridad. Esto en todos los niveles. ¿En qué se distingue la posmodernidad de la modernidad? Porque hay toda una filosofía de por medio. La modernidad, yo recuerdo acá al pensador francés Alain de Benoist, a veces tomamos como referencia algunos pensadores de derecha, pero que no son totalmente de derecha como nosotros, el caso de Alain de Benoist, que decía que la modernidad representó la secularización de los dogmas cristianos. Por eso él achaca al cristianismo
haber sido la fuerza que indujo a la revolución moderna, cuando en realidad para nosotros, en cambio, la secularización significa un fenómeno de apartamiento de un fin esencial. Entonces, ¿en qué consistió? Y se lo puede entender perfectamente en lo formulado por los grandes filósofos de la modernidad, los iluministas y aún Carlos Marx, muy influido por la Ilustración. ¿En qué consistió? En considerar que el paraíso, la meta, la felicidad del hombre, había que hallarla en esta vida, no en una vida futura. El paraíso tenía que hacerse en la tierra. Entonces surgieron una serie de paradigmas, de modelos, el comunismo, que en realidad acá hay que explicar que el comunismo es la sociedad sin clase y sin Estado, la que le gusta a Milei, que habíamos dicho en el programa anterior. El señor Milei le gusta la sociedad donde no hay Estado, que es la sociedad comunista propiamente. Por eso este señor en el fondo es comunista, porque el comunismo quiere decir sociedad sin Estado, en donde no hay Estado porque no hay clases sociales. La democracia universal, otra meta, que con la democracia se llega a la paz, a la armonía entre todas las personas, al bienestar general, al reino de las masas, al reino de la cantidad. Bueno, ¿y dónde estaba la diferencia? En que, si bien había metas, los hombres que vivían el presente tenían que ser de alguna manera mediaciones de un proceso universal que llevaba y que conducía a esta resolución final de la historia, que era, de acuerdo a los modelos que hemos mencionado recién, comunismo, democracia universal, todas las utopías que concibió la modernidad. O sea, para explicarlo claramente, mientras que la sociedad tradicional, medieval, tuvo como metas la trascendencia, el más allá, el paraíso, el cielo, la modernidad quiso hacer el cielo en la tierra. Ahí está la diferencia fundamental. La diferencia fundamental es esa, no hay otra diferencia. La posmodernidad es la reacción en contra de estos procesos, porque podemos encontrar como uno de los principales exponentes de los precursores del pensamiento posmoderno a este filósofo Nietzsche, cuando sostiene esa famosa teoría del eterno retorno, de la necesidad de que el hombre vive el presente como si fuera una instancia eterna, hacer en modo tal de que lo que se produce en este momento se repita ilimitadamente en el futuro. Lo podemos ver en el existencialismo, cuando este movimiento existencialista considera que la libertad es algo a lo cual nosotros hemos sido condenados y no podemos reputarnos en meras mediaciones de un proceso, la rebelión de Kierkegaard en contra de Hegel, la rebelión del señor Sartre en contra de todos estos movimientos políticos. O sea, esto preanuncia el movimiento posmoderno. ¿El movimiento posmoderno qué es? Es decir, que hay que vivir ahora, en este presente, no para las generaciones futuras, la felicidad. O sea, la felicidad del cielo lo tenemos que hacer ahora, en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? O sea, la vida tiene que ser disfrutada plenamente. Aparece el famoso pensamiento débil, no tener metas excesivamente, podríamos decir, rebuscadas, buscar lo concreto, lo inmediato, poder resolver ahora nuestra vida, nuestra felicidad, no convertirnos en última instancia en instrumentos de otra cosa. Ese es el fin de la posmodernidad. Entonces, es obvio que nosotros estamos viendo ahora un proceso por el cual las personas están enloquecidamente lanzadas hacia la búsqueda de los placeres materiales. Es el tiempo actual. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con clases políticas que están delinquiendo y robando, y por lo tanto también encontramos clases dirigenciales, estoy pensando ahora en estos momentos en lo que fue este fenómeno de los Pandora Papers, esta denuncia que acabamos de ver en estos días, en donde nosotros constatamos cómo la totalidad de la clase política argentina, pero mundial, no solo argentina, mundial. Yo hablo de la Argentina
porque es algo que me afecta de cerca, en la medida en que las dos fuerzas principales de la República Argentina están metidas en este escándalo del Pandora Papers, que lo explicamos rápidamente. O sea, fuga de capitales. Es gente que no paga impuestos, que hace escapar los capitales del país. Se nos hace claras las razones por las cuales existen los mercados cambiarios en el país. Se nos hace claro por qué el señor Macri pidió este crédito descomunal al Fondo Monetario. Claro, fue para facilitar a todos estos grandes pulpos financieros poder adquirir los dólares y llevárselos del país. Es muy simple todo esto. Los préstamos han sido hechos para eso, para que pudieran fugar capitales, porque como uno no puede ir a esos fondos financieros con pesos, tiene que ir con dólares, y los dólares se adquirían a través de los préstamos que realizaba el Fondo Monetario Internacional. Entonces, todos estos robos monumentales están incluidos las dos fuerzas principales, porque el señor Macri ha creado sociedades offshore en las Islas Vírgenes, ¿no? A través de su hermano. Es gracioso. Y la familia Kirchner, a través del secretario privado del señor Kirchner, el señor Muñoz, que ha generado varias sociedades offshore con miles y miles de millones de dólares de por medio. Es una cosa impresionante la cantidad de dinero que ha sido robado en la República Argentina. Entonces esto es una cosa vergonzante y que nos demuestra que en última instancia la clase política no tiene metas. Ahí está la diferencia entre la modernidad y la posmodernidad. La modernidad todavía tenía metas, eran utopías, porque indudablemente es imposible realizar el paraíso en la Tierra, porque el ser humano es imperfecto, porque la Tierra está repleta de limitaciones, la pandemia es una de ellas, por ejemplo, el hecho de que el hombre muera es una imperfección, indudablemente no se puede hacer ese paraíso, la vida no tiene sentido simplemente en convertirse como las hormigas esas que cuando cruzaban un río se sacrificaban para que otras pasaran. No puede ser esa la meta esencial de la vida, simplemente sacrificarse para generaciones futuras, sino que la meta principal de la vida tiene que ser la conquista de la eternidad. O sea, el hombre que encuentra en esta vida un sentido superior, se da cuenta que esto es un tránsito, simplemente, un tránsito para el más allá. Entonces lo que uno tiene que hacer en la existencia es hacerla habitable, el mundo tiene que ser hecho habitable, pero no se puede convertir en un paraíso, porque el paraíso está en el cielo, no está en esta vida. Eso es lo fundamental, es la idea fundamental que tiene el hombre en la tradición. Y la función del Estado, que justamente es ese organismo que se quiere destruir a cualquier precio, es, lejos de ser un organismo que simplemente se dedica a ordenar la economía, como plantean los socialistas, tiene que ser el organismo que forma al hombre. El Estado es un ente formativo, que tiene como función convertir al individuo en persona, al ser humano hacerlo libre. La libertad no es el capricho de una marioneta que se agita y que está constantemente buscando satisfacer placeres, sino la libertad es el orden propio de cada persona, la persona ordenada, la persona que hace primar en sí lo superior sobre lo inferior. Esa es la persona libre. Libre es el que se puede gobernar a sí mismo. Libre es la persona que no se deja arrastrar por las propias pasiones. Un individuo que se arrastra por las propias pasiones, que es arrastrado por sus propias pasiones, no es libre, es esclavo. O sea, hay cadenas mucho más duras y mucho más rígidas que las cadenas exteriores. Las cadenas interiores son mucho más severas que las cadenas externas. En la antigüedad, yo me acuerdo siempre de alguien que decía que existían filósofos que podían ser poetas. Epicteto fue filósofo, que podían ser esclavos que podían ser filósofos. Epicteto fue esclavo y filósofo. Hoy en día, Esopo fue poeta y esclavo. Hoy en día el hombre libre no puede ser atontado por la televisión, después vamos a hablar de Facebook y todo lo demás, y por las cadenas sociales, es incapaz de ser poeta y filósofo. No hay poetas ni filósofos hoy en día.
tenemos esa tremenda vacancia porque no hay hombres libres. Ese es el problema central. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esto del Pandora Papers, estamos pensando en la era del paria, en el quinto estado, en la sociedad donde no hay castas. Porque una casta tiene una meta. O sea, ¿en qué se caracteriza la casta? Otro fundamental concepto totalmente ignorado por el obtuso hombre moderno. La casta son las categorías propias de los hombres, de los seres humanos, tienen determinadas medidas. La casta es lo que otorga una medida a una persona. Quiere decir lo que yo puedo hacer, lo que yo estoy en condiciones de hacer. Y la casta está ordenada, funciona bien cuando está ordenada con respecto a lo superior. Cuando la casta de los que trabajan es dirigida por la casta de los que ordenan la producción, bueno, eso es un orden correcto. Cuando la economía está subordinada al Estado, eso también es un orden correcto, porque quiere decir que está al servicio de algo, no está al servicio de sí misma. Entonces las castas tienen que estar jerárquicamente ordenadas y cada casta tiene un fin. Cuando desaparecen las castas, entramos en esta sociedad, estamos en la última etapa, estamos en la edad del hierro más sombría en estos momentos. Por eso, esto que estamos viendo, podríamos mencionar muchísimos más, pero esto del Panama Paper, para mí, del Pandora Papers, para mí es un signo de los tiempos. Y aparte quiero mencionar algo acá en la República Argentina, porque yo creo que la Argentina es el lugar en donde suceden las cosas. Alguien ha dicho, acá suceden las cosas antes. Me hace recordar al pensador Tocqueville, que cuando se refería a los Estados Unidos decía, Estados Unidos es el lugar donde las cosas suceden antes. Tocqueville no conoció la República Argentina. Acá sí que suceden cosas peores que en otras partes. ¿Pero por qué? Pero son los mismos problemas que se desencadenan de modo criollo, de modo argentino, o sea, de una manera más abrupta. ¿Y qué pasa con esto? Porque nosotros hemos visto, hemos leído que las principales fuerzas políticas robaron e hicieron fugar el dinero del país, los líderes de las principales fuerzas políticas. Aparte también comunicadores sociales, personas importantes. ¿Y ha habido algún movimiento de reclamo a todo esto? ¿Ha habido un pedido de informes en el Parlamento? Porque, por ejemplo, en Chile, cuando se supo que el presidente Piñera usó dinero de la especulación mal habido y fugado del país para comprar una mina en la República Dominicana, inmediatamente hubo un pedido de juicio político. ¿Hay un pedido de juicio político a Macri, por ejemplo? ¿O a la fuerza que lo representa? Al partido que endeudó el país para que el señor Macri y otros amigos de él pudieran fugar miles de millones de dólares del país. ¿Existe en estos momentos un pedido de juicio político? O para el gobierno de los Kirchner. Porque hemos estado gobernados por delincuentes. Y es la realidad, y esto es la causa de la derrota de Malvinas, hay que decirlo en voz alta esto. Porque la derrota de Malvinas significó el pasaje de la casta política guerrera a la casta política burguesa y así sucesivamente hemos llegado a la sociedad del paria. Estamos en la era del paria. Bueno, no sé, yo no quiero seguir hablando, hace mucho que agarré la batuta y no la estoy soltando, así que te cedo un poco vos la palabra, que sé que estás ahí, que estallas también como yo. Sí. Bueno, retomando, ¿no?, lo que comienza exponiendo acerca de estas eras de la decadencia, ¿no? Es muy interesante porque en determinados periodos de la historia donde prevalece un determinado sistema político, predomina también un estilo de producción, ¿no? En su época, en los comienzos, era la importancia de la agricultura, después un poco eso se fusionó con el comercio, que fue, de alguna manera, ayudó al desarrollo de las producciones, de los artesanos, para llegar a este fenómeno luego ya del capitalismo comercial y el inicio del capitalismo industrial. Pero tenemos acá, y esto es lo interesante, que en estos periodos, como Ébola habla del primer estado, del segundo estado, del tercer estado, el burgués, tenemos como protagonistas, ¿no?, que puede ser un burgués, que tiene la propiedad
propiedad, como decía Marx, de los medios de producción, que tenía un objetivo, o sea, imponer su marca, llegar a ser un oligopolio y si puede un monopolio, pero siempre manejando el factor de producción. Y llegar aún más, o sea, es vender a la persona, es producir el bien y también controlar la materia prima, toda una cadena. Pero en la era del paria ya no hay ese tipo de hombre. El tipo de hombre que hay en la era del paria es Soros. George Soros, por ejemplo, es una persona que él no produce nada de por sí. Simplemente es dueño del dinero. Un elemento que es un factor de fe, que es el dólar, como hemos siempre hablado, ¿no? Claro. Porque no tiene basamento real el dólar. Claro. Y estos son dueños de un dinero electrónico que se mueve de un lado para el otro. Exacto. Y lo pueden invertir en un lado, lo pueden invertir en el otro, sin importar qué. El tema es que genere mayor, esa burbuja financiera se expanda y crezca más. Entonces puede un día, no sé, invertir en un país y comprar un montón de campos y eso lo va a utilizar durante un determinado tiempo, después va a vender todo. Aquel hombre que era dueño de campos y vacas, ya no los cría más, arrienda a estos grupos, están los pools de soja, o sea, también inversores que no saben absolutamente nada de soja, solamente saben de que eso rinde económicamente. O sea, estos que dirigen el dinero son los parias también, porque no tienen real contacto con la producción, no tienen un conocimiento, no les interesa si destruyen el medio ambiente, no les interesa absolutamente nada. O sea, son langostas personificadas como hombres. Por eso, porque devoran y acumulan algo que es irreal, que es el dinero. Es la posmodernidad. Al posmoderno le interesa el aquí y ahora, carpe diem. Yo pienso que es la frase del posmoderno. Pero yendo al tema de la Argentina, ¿sabes qué? Mientras tú hablabas, yo estaba recordando algunas cosas que he escrito en algún momento. Y tomamos como punto de arranque de esta terrible decadencia el año 1982, que es la derrota de Malvinas, que es cuando la clase guerrera demuestra no estar a la altura de las circunstancias, porque siempre la decadencia sobreviene cuando un principio superior decae. Por ejemplo, en la Revolución Francesa hubo una decadencia de la clase gobernante, que originó después la Revolución Francesa. Me hace recordar la toma de la Bastilla, no sé si tú conoces la anécdota. El que defendía la Bastilla fue incapaz de hacer frente a los revoltosos. Fue a dialogar con los revoltosos y estos le cortaron la cabeza. Es famoso el ejemplo. O sea, los revoltosos los llamaron a dialogar y obviamente un jefe militar nunca se va a rebajar a dialogar con la chusma, en todo caso la recibe y le dice que si siguen así los va a reprimir. Bueno, este bajó a dialogar con ellos y le cortaron la cabeza y ahí cayó la Bastilla. Entonces, acá sucedió eso, el decaimiento de la clase guerrera, la clase política que estaba representada por el sector militar que se animó a hacer frente a la modernidad representada por Gran Bretaña y todos los países decadentes de Europa y Estados Unidos, dio cabida al gobierno de la tercera casta, que es la casta burguesa. Porque si nosotros comparamos, por ejemplo, el señor Alfonsín con Menem, para citar un ejemplo, porque para ir con Menem es cuando comienza la era del paria en nuestro país, ¿no? Porque Alfonsín tenía principios, recitaba la Constitución, decía con la democracia se come, se vive, era un idealista de la democracia, como Marx podía ser un idealista del comunismo. O sea, tenía ideales. En cambio Menem, no. Menem era un tipo que lo único que le interesaba era el poder por los apetitos hedonistas que él tenía, de corrupto, de tipo libidinoso, y nada más, eso es lo que le interesaba. Inclusive hasta lo llegaba a mencionar, dice, si decía lo que pensaba nadie me votaba. No tenía principios, ¿no? O sea, un tipo que dijo en su momento que iba a recuperar las Malvinas con sangre y después que iba a tener relaciones carnales con los norteamericanos, que son los que en última instancia están detrás de la ocupación de Malvinas. Y entonces, no hay principios así. Entonces, este es el mundo en el cual hemos empezado a vivir. Yo creo que a partir de fines del siglo pasado,
empezamos a ingresar en la era del paria y ahora estamos en sus eclosiones, porque los Kirchner y Macri son la consecuencia de esta corrupción tremenda. Los Kirchner, como explicamos, se enriquecieron con las regalías petroleras, con la provincialización del petróleo en Santa Cruz, y de ahí viene la gran fortuna de esos. Estamos hablando de una casta política que realmente se ha enriquecido, pero de manera descomunal, sin haber generado nada. No, nada. Haber generado nada. Exacto. Han esquilmado al país, todos. Y Macri, que es una persona, como se ha demostrado muchas veces, vinculado ya ni siquiera con la política vernácula, con la mafia calabresa. Eso hay personas que han escrito libros que han demostrado que la familia de Macri viene de quien era jefe de la mafia calabresa, se llamaba Macri como él, Macri, se llamaba exactamente igual como él, de Calabria. De ahí viene el capital y bueno, después vinieron, no es que fueron inmigrantes que vinieron acá con la familia Macri con un brazo delante y otro atrás, vinieron con dinero. Eran dinero mal habido, porque la mafia calabresa se dedicaba al secuestro y obviamente, bueno, la riqueza viene de allí. Lo increíble es que nadie se dedique a investigar esto, a denunciar todo esto. Y yo pienso que esto no solo tiene que ver con el problema de la economía. Acá hay una revolución sexual, en donde así como estamos ahora ingresando, esta ideología de género que estamos viviendo, así como han desaparecido las castas, ahora están desapareciendo los sexos. Fíjate tú, porque el sexo era la manera, el símbolo por el cual se sentía identificada una persona de acuerdo a su propia naturaleza, que como hemos dicho muchas veces, nosotros no nos encontramos casualmente en un cuerpo de hombre, en un cuerpo de mujer, viviendo en un determinado momento, en una determinada casta, en una determinada raza, sino que es algo que nosotros lo hemos elegido antes de esta misma vida, cosa que obviamente la modernidad ignora totalmente este principio, porque ya desde el existencialismo, cuando Sartre se pone a hablar de su propia existencia, él entiende la existencia como una condena, como algo que se nos ha impuesto, no como algo que hemos elegido libremente. Y bueno, entonces ante esto, frente al cual nos encontramos y respecto de lo cual no tenemos ningún tipo de responsabilidad, bueno, el sexo se ha perdido todo sentido actualmente. Es nada más que la búsqueda del placer, y el placer se puede encontrar de muchísimas maneras, ¿no? Entonces, como el sexo es nada más que la búsqueda del placer y no el signo de identificación de una persona, porque hay dos principios, como decía Aristóteles, materia, forma, potencia, acto. Entonces el hombre se identificaba, o se identifica el ser humano, de acuerdo a esos dos principios, la potencia y el acto, la materia y la forma, lo masculino y lo femenino. Bueno, todo esto ha desaparecido y entonces nos encontramos con este despliegue absoluto de inmoralidad que se está viviendo en el país y por supuesto si alguien protesta con respecto a todo esto enseguida se lo acusa de pacato, de moralista, cuando en realidad lo que uno tendría que decir que es una reacción frente a este caos, este desorden. Y yo esto lo quiero decir también porque, claro, la semana ha sido pródiga en acontecimientos excepcionales y hemos estado azorados, boquiabiertos, viendo este escándalo de Maradona con esta señorita de 16 años, en su momento ahora tiene 40 y pico, hace 20 años, que se animó a hablar porque murió Maradona, murió Fidel Castro, pero resulta ser que es sensacional lo que ella ha dicho, porque en primer lugar ha demostrado que el señor Maradona, es falso lo que se nos hizo creer durante muchísimo tiempo, de que había ido a Cuba a regenerarse, a desintoxicarse, porque él, bien sabíamos, que era un tremendo drogadicto. Para mí ha sido una vergüenza nacional que se hayan hecho en plena pandemia esas celebraciones por la muerte de un corrupto, porque hay que decirlo, ahora aparece con una claridad meridiana. Este tipo fue a Cuba no a desintoxicarse, sino a pasarla bien,
a seguir drogándose, como lo dice esta señorita. Y lo interesante, Cuba es un lugar en donde uno pensaba que el señor Fidel Castro había hecho la revolución para que Cuba dejara de ser un prostíbulo de los norteamericanos. Sí, dejó de ser un prostíbulo de los norteamericanos, pero se convirtió en un prostíbulo de otras personas, de los rusos, que han usado a los cubanos como materia prima para sus intervenciones imperialistas por el mundo. El ejército cubano fue por muchos años un ejército de mercenarios, tanto en África como en América. Pero además, un lugar de prostitución, de lo cual participaba, como hizo notar esta chica, el mismo Fidel Castro. Porque este señor Castro se reunía con Maradona y con esta chica, y hasta había exhibiciones públicas de estos encuentros. Pero la cosa no termina así. ¿Cómo puede ser que un país como Cuba, que pone límites a los egresos de sus habitantes por razones políticas, el señor Fidel Castro en persona firmó una autorización para que esta chica, inducida por el señor Maradona, viniera acá a la República Argentina a operarse de las lolas? Porque aparentemente, como tenía 16 años, no había aún desarrollado suficientemente los pechos. Es una cosa que hasta me da asco decirlo, ¿no? Pero hemos llegado a esos límites, ¿no? Que se practique la pederastía, se venere a un ídolo que practicaba la pederastía, y que en esto también esté de por medio la ideología que se plantó ante el mundo como la ideología redentora de la humanidad, el marxismo de Cuba. O sea, Cuba presentado por décadas enteras como el gran faro de la lucha en contra del imperialismo, la degeneración, una isla de degenerados, hay que decirlo. Y el señor Castro firmando una autorización a una menor de edad para que viniera acá a la Argentina a hacerse una operación de senos, para agrandarse los pechos. Es una cosa increíble esto. Esto se cuenta y realmente deja boquiabierto. O sea, lo primero que habría que hacer, yo felicito a aquellos organismos que ha abierto una denuncia en contra del entorno de Maradona, que todavía existe, ¿no? Para que investiguen este tráfico esta trata de personas menores de edad, ¿no? Es una cosa vergonzante totalmente. Pero más vergonzante todavía, porque yo cada vez me indigno más. Yo no termino de indignarme. Acá resulta que tenemos toda una movida feminista que está defendiendo a la mujer, ¿no? Que en algunos aspectos yo no veo mal que la mujer no sea convertida en un objeto, en un mero objeto sexual, que pretenda tener su propia identidad. No veo mal eso. Veo bien las denuncias que se hacen por acoso, pero resulta que acá no ha habido ninguna organización feminista que haya salido a denunciar esto. A mí me llamó la atención poderosamente. ¿Y eso por qué? Porque claro, está de por medio el señor Maradona, que es un ídolo, y está de por medio el régimen de Fidel Castro, que es también un régimen muy querido por estos grupos así feministas que casualmente son de izquierda. Así que esto es un hecho escandaloso que yo creo que tiene que ver con este estado de corrupción y de degradación que estamos viviendo. Bueno, no sé si te suscita algún comentario esto que es realmente vergonzante, ¿no? Sí, no, lamentablemente... Se quedó mudo Garayalde, sí. Ahí se muestra, ¿no?, que ya esta era del paria ya se manifestaba en los últimos momentos de Cuba, ¿no? Sí. Presente ese tipo de conductas y comportamientos. La verdad que es muy triste, más que nuestro país, creo que también lo copió de Estados Unidos, ¿no? No es un fenómeno propiamente nuestro. Ensalza ídolos que son de barro y que realmente, más allá de que nos haya hecho pasar tiempos alegres, por así decirlo, en un mundial de fútbol, vaya que dudamos de que haya competido, por así decirlo, sin drogarse, ¿no? Ese es un otro partido, detalle. Aparte de que... ahí da vergüenza, ¿no? Porque ganar algo sabiendo que un miembro de nuestra selección estaba tomando sustancias prohibidas,
Entonces, como decir, hicimos trampa, ¿no? Sí, aparte que hizo un gol con la mano, también eso es un detalle, ¿no? Con la mano, Es una cosa, a mí también me indignó que acá en la Argentina se celebrara que hubiera hecho un gol con la mano. Es una cosa que también es el culto de la iglesia criolla. Al contrario, o sea, un buen deportista hubiera tenido que reconocer, mire, hice con la mano el gol y pedir que lo anularan si hubiera sido un buen deportista, pero no lo fue. Pero yo quiero, dejando de lado el tema del deporte, que a lo mejor sí reconozco que era una persona que juega muy bien al fútbol, pero el tema es que ya la vida de la persona, la moralidad de la persona ya excluye cualquier tipo de mérito que se pueda hacer con respecto a esa persona. Es como si mañana me dijeran que este Escobar Gaviria, alguien me dijera, sí, pero hacía beneficencia y repartía la plata entre los pobres. Bueno, sí, pero era un narcotraficante, qué es eso, no sé, cosas elementales y fundamentales que no se pueden de ningún modo soslayar, ¿no? Evidente. Bueno, me hizo acordar que justo hoy leí una anécdota sobre también un cantautor muy famoso argentino llamado Atahualpa Yupanqui, el cual compuso muy lindas obras, ¿no? De folclore argentino, pero era, por un lado, se hizo comunista, ¿no? Había sido radical en su infancia, se hizo comunista. Y terminó viviendo sus últimos años, décadas enteras, en Francia. Y despreciaba todo lo argentino. O sea, hablaba de lo argentino en sus canciones, ¿no? Pero lo despreciaba muy fuertemente y hablaba mal de los que eran los intérpretes argentinos que por entonces estaban. El caso de Cafrune, Larralde, que hoy son íconos, ¿no? del folclore argentino. Lo hablaba pestes, y pestes de lo argentino, y terminaba hablando sobre la juventud francesa, ¿no? Como exaltándola. Y realmente uno dice, ¿qué les pasa? O sea, realmente me hace acordar mucho eso, a este tema de que la Argentina lamentablemente es un país donde no lo pensamos hacia adentro y continuamente lo pensamos hacia afuera. No, aparte, o sea, que vivimos fuera de nosotros mismos. Acá en la Argentina hay un miedo de hablar mal de Maradona. Eso es una cosa también increíble. O sea, si uno se pone a hablar mal de Maradona, enseguida lo miran mal. Me hace recordar el mito de Gardel. Hace años estaba Carlos Gardel, que no se podía hablar mal de Carlos Gardel. Pero Carlos Gardel, bien o mal, no tenía los defectos que tenía este tipo. Era nada más que un compadrito, qué sé yo, no sé. No puede ser de ninguna manera equiparado a Maradona, en fin. Bueno, y para no extendernos demasiado, quiero mencionar otro detalle insólito, ¿no? de esta corrupción que vivimos acá en la Argentina. Después a mí me dicen que alguien me decía que yo no me ocupaba de la corrupción en la Argentina. Sí, me ocupo, pero busco las causas de todo esto. La ley de etiquetado de alimentos, o sea, cada tanto hay algo bueno que se tiene que puede llegar a suceder. Se elaboró una ley, creo que fue aprobada en una primera instancia, de etiquetado de alimentos, que también existe en Europa. ¿En qué consiste esta ley? En que una persona cuando compra un producto se encuentra con todas las advertencias que puede producir ese producto negativas. Por ejemplo, mire que esto tiene mucho azúcar y puede aumentar el azúcar en la sangre, esto puede producir colesterol, en fin, como con el cigarrillo. El cigarrillo uno tiene indicación, si usted consume esto puede producirle cáncer. Bueno, acá también, en un etiquetado donde en cada alimento, además de ponerse lo que tiene, indica los efectos negativos que los mismos pueden tener. Bueno, me pareció una cosa excelente, por fin, algo bueno. Pero resulta que no se pudo aprobar porque no hubo quórum, porque la oposición no fue. Y claro, empezaron las suspicacias. Desde ya que la prensa frívola dijo que esto fue porque se organizó mal, porque fue para demostrar que el gobierno está en minoría. La realidad es que la oposición está siendo en sus campañas electorales subvencionada por las 5 principales empresas de alimentos, a las cuales no les conviene esto, porque lógicamente si yo veo que el alimento tal me puede producir diabetes, no lo voy a comprar. Es muy probable eso. Desde ya que las tabacaleras tampoco deben estar muy contentas con que se tenga que poner una etiqueta de que el cigarrillo produce cáncer. Obvio. Y de ahí viene la cosa. Así que un ejemplo más
del grado de decadencia y corrupción que estamos viviendo acá en la República Argentina, producto de la era del padre, como decíamos. Bueno, y ya para finalizar, dos cositas más. Por un lado, la pandemia, que si bien acá en la República Argentina está disminuyendo, no lo vamos a negar, pero lo que pasa es que se está terminando la segunda ola. Gracias a Dios, en nuestro país se ha vacunado, los movimientos antivacunas son inexistentes, son muy escasos, afortunadamente. Acá en este país, una de las grandes suertes que tenemos de que todas estas, Brandolino y todo demás, no tuvieron éxito, ¿no? Son 4 gatos. En cambio, en otros países donde gobernó Trump, por ejemplo en los Estados Unidos o en Brasil, sí que tienen éxito, porque esos países tienen grandes cantidades de muertos y de contagiados debido a estos movimientos antivacunas. Porque Brasil y Estados Unidos y Rusia también, Rusia es otro ejemplo. El ejemplo de Rusia es patético. Yo estaba leyendo que en Rusia, actualmente Rusia tiene cerca de 1000 muertos por día, que es mucho, y 25.000 contagios. Pero resulta ser que a pesar de haber sido el país que produjo la primera vacuna, la Sputnik, resulta ser que es uno de los que menos vacunó, porque ni siquiera el 40% de la población está vacunada. Y eso se debe que en Rusia no le tienen confianza al Estado. En Rusia el Estado es un organismo altamente desprestigiado, entonces uno le cree más a lo que dice el vecino. Y como ha cundido allí mucho las teorías estas conspirativas y todo demás, entonces mucha gente no se vacuna allí. Y por otro lado, el régimen de Putin, que es un régimen tremendamente tiránico y despótico, no ha tomado ninguna medida drástica para exigir la vacunación. Distinto de China, porque China hay que reconocer que se destacó por haber tomado medidas altamente drásticas y efectivas. Hoy China tiene nada más que 26 contagios por día. Es insólito esto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ha tomado medidas drásticas, a diferencia de los demás países. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si por un lado tenemos los antivacunas, por otro lado tenemos también que hay países pobres que han vacunado nada más que menos del 10%. África vacunó el 4% nada más. Y eso porque son países pobres y porque no se han liberado las patentes medicinales. Ahí está la clave de todo. Si se liberaran las patentes medicinales, tendríamos muchos más laboratorios produciendo vacunas y se podría vacunar a la humanidad y se evitaría el desarrollo de cepas nuevas, de mutaciones, como la Delta y otras más que pueden aparecer, que están demostrando, por otro lado, que las vacunas no son suficientemente idóneas para detener las cepas nuevas, que se necesitan refuerzos. Después en Israel se demostró que necesitaron una tercera dosis para hacer frente a la cepa Delta. Así que acá en la República Argentina, por razones electorales, se está abriendo absolutamente todo. Las canchas de fútbol se están llenando, se abren los boliches, las calles están atestadas y repletas, no hay ninguna medida de seguridad. El único elemento es el barbijo. Y se cree que porque se ha bajado los contagios se terminó el problema. No, señor Fernández, que ha dicho hemos vencido la pandemia. De ninguna manera la vencieron, terminó la segunda ola. Pero muy probablemente venga la tercera. Dios quiera que no, desde ya. Nosotros no deseamos que venga, desearíamos que se terminara cuanto antes, pero hay que tomar medidas de precaución, indudable. No sé si quieres agregar algo al respecto. No, solamente decir lo que en su momento hablábamos, que esta era una oportunidad para cambiar las cosas. Ya venimos más de 1 año y medio y realmente no solo no cambió, sino que empeoró. Ahora están todos desesperados por habilitar conciertos en vivo. Exacto. O sea, volver a todo lo viejo. A todo lo viejo. Y con el tema de la vacuna, yo por vivir en el conurbano sur veo que está muy como acotado, no es tan fácil el acceso al conurbano sur. Y hablando con un médico, aquí amigo, él decía que las vacunas tienen que ser repartidas en las pequeñas salas de barrio para que las personas puedan ir cerca. Exacto. Porque mucha gente vive en barrios muy cerrados, muy complicados, y amas de casa, bueno, se dificulta un poco a veces ir a un solo lugar que está todo en un partido para sí, pero vacunarse. También hay que reconocer que hay desidia de las personas, porque el que tiene conciencia viaja 10 kilómetros para vacunarse, no sé. Entonces que el Ciudad de Buenos Aires está muy bien organizado, sí, pero por lo menos acá en Conurbano Sur
hay un solo lugar, lo que es Almirante Brown, uno o dos lugares. Y tendrían que ser más. Y bueno. La verdad que hay que llevar las cosas a la gente. ¿Te has vacunado, Garazal? ¿Te vacunaste o todavía no? ¿Yo? No, sí. No, todavía. ¿No? ¿Todavía no? Pero sí, porque quiero elegir una. Bueno. Ya le entonces, hablamos tanto de la antivacuna, pero me parece que vos andás por ahí. No, quiero estar protegido, pero le duele, algunas qué sé yo, que estoy esperando, pues me anoté y fui. Ajá. Pero me estaban por dar una que no me gustaba. Que era la China. La AstraZeneca. La AstraZeneca. Y bueno, sí. ¿Qué tiene la AstraZeneca? Son muy exigentes, Garazalde. Bueno, queda nada más que un tema que lo vamos a tratar la próxima vez, la cuestión esta de Facebook. Que sí. Esto también es una cosa escandalosa. Por un lado, las denuncias que hizo esta ex gerente de Facebook, mostrando toda el negociado que hay detrás de Facebook, y aparte el escaso interés que Facebook tiene con respecto a la salud mental de las personas. Bueno, eso desde ya que no necesitábamos que lo dijera esta persona. Y este apagón que casualmente se dio al mismo tiempo que estas declaraciones, lo cual llama poderosamente la atención. Bueno, parece que Garazalde tiene público ahí que lo está vivando. Sí, ahí hay un lío en este momento en el barrio. Bueno. Bueno, hemos llegado al final del programa y nos encontraremos el próximo jueves, si Dios quiere. Hasta el próximo programa.